Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Elsa Pavón Rosales, integrante de la presidencia del decanato del instituto. Y en esta ocasión es un privilegio para mí presentar la mesa de trabajo La identidad politécnica a través de su historia. La presidencia del decanato, en conjunto con el cuerpo colegiado de maestros decanos del IPN, integrado por 59 profesores de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación del instituto, desarrollan estudios sobre identidad, cultura, filosofía e historia politécnicas. La difusión de estos trabajos y los materiales se ha visto interrumpida por la pandemia que asola al mundo entero. Es por eso que agradecemos profundamente a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones la invitación para participar con una serie de mesas inspiradas en el 85 aniversario de creación del Instituto Politécnico Nacional, lo cual nos permite no solo divulgar los trabajos realizados, sino también reflexionar sobre todo aquello que envuelve al espíritu politécnico. Bien, iniciaré presentando a nuestros panelistas. Maestro en Ciencias, Rafael Castañeda Díaz. Él es decano de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Control y Sistemas Dinámicos por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, AC. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero José Clemente Reza, decano de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero Químico Industrial por la ESIQUIE del IPN. Bien, como ya lo mencioné, la mesa que nos convoca hoy se llama La identidad politécnica a través de su historia. La identidad, en su acepción más simple, puede ser entendida como un conjunto de rasgos o características que permiten la distinción. Cuando hablamos de identidad politécnica como comunidad, generalmente pensamos en los símbolos que nos distinguen de otras instituciones académicas, como nuestros colores guinda y blanco, la mascota, que es nuestra querida burrita blanca, nuestro lema, la técnica al servicio de la patria, el himno, etc. Pues bien, yo les agradezco a los panelistas que nos acompañan por compartir con nosotros su visión sobre la identidad y cómo ésta ha sido construida y mantenida a lo largo de 85 años de existencia. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la intervención del maestro en Ciencias Rafael Castañeda Díaz. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí se ve. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí se ve, maestro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho el espacio que se me da en esta feria virtual del libro y la cultura del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, el tema es identidad politécnica y yo quiero proyectar algunas imágenes, ¿sí? Y hacer énfasis en un aspecto de la identidad del politécnico o los politécnicos, particularmente en la expresión de la misma, ¿sí? Así estoy titulando esta presentación breve, la expresión de la identidad politécnica en el Instituto Politécnico Nacional. Voy a desplazar la pantalla, ¿sí? Ya me fui hasta el final, voy a colocarme aquí en la segunda lámina. Bueno, yo quiero enfatizar que esto es una especie de reflexión en relación al concepto de identidad. En mi opinión, es más fácil identificar la expresión de la identidad en los politécnicos que definirla, porque no es tan sencillo el concepto, desde mi perspectiva. Entonces, creo yo que la expresión de la identidad la podemos ver en sus edificios, la podemos ver en nuestro escudo, en su lema, en la mascota, ¿sí? En el burrito blanco, en las entradas de nuestras escuelas, particularmente, bueno, yo trabajo en la unidad que tenemos en Zacatecas. Entonces, los que llegan a nuestras escuelas, lo primero que van a ver, pues es el nombre del Instituto Politécnico Nacional
su escudo y pues el nombre de la unidad a donde llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay otros medios de expresión de la identidad del Politécnico. Por ejemplo, aquí estoy poniendo la escultura del general Lázaro Cárdenas, ¿sí? Nuestro fundador del instituto, que está ubicada en la Plaza de los Fundadores. Entonces, esta expresión escultórica también es un recurso de expresión de la identidad, ¿sí? O bien el color, que es un guinda potente, aquí estoy poniendo en la escala esta de RGB que utilizan las computadoras, ¿sí? El guinda del Politécnico, bueno, estos números indican que la computadora genera ese color. Entonces yo digo lo vemos en muchos elementos, cómo se expresa la identidad. La expresión, yo quiero enfatizar en la expresión de la identidad de los politécnicos. Entonces, hay muchos recursos, ¿sí? Algunos escritos, espacios, el trabajo, qué sé yo, donde podemos visualizar que se expresa la misma, pero quiero hacer un ejemplo muy sencillo. Hay un libro sobre los escudos del Politécnico y bueno, se desarrolló durante el periodo que dirigió al Politécnico la doctora Yolososhi Bustamante Díez. Ella hace una introducción respecto a este libro y bueno, escribe esta frase, ¿no? Dice, representar en un símbolo universal nuestro origen y visión prospectiva, así como nuestra identidad. Es lo que alimentó el concepto y la construcción del escudo politécnico. Y al paso del tiempo, gracias a la creatividad de nuestra comunidad, el diseño de los escudos individuales para cada escuela, centro o unidad académica. Esto es muy importante porque es una conceptualización que ella plasma en este libro. Pero cualquier politécnico, si se le pregunta, pues va a tener su expresión, sus comentarios, y que quizás lo diga de manera, de alguna forma lo va a decir con sus palabras, con sus conceptos, con su sentir. Entonces, creo yo que es más fácil notar de distintas formas la expresión de la identidad del politécnico, o de los politécnicos, ¿sí? A través de los años, de los espacios, qué sé yo. El escudo es una expresión de la identidad. El escudo del Politécnico, bueno, está oficialmente y es el que vemos todos los días, es a partir de 1947, ¿sí? Y bueno, en conceptos del presidente del decanato, del ingeniero, a ver, bueno, aquí quiero aclarar aquí, este escudo fue aprobado cuando dirigía al Politécnico Alejandro Guillot Schiaffino, ¿sí? Entre 1948 y 1950. Bueno, esta parte del texto también es de ese mismo libro, ¿sí? Y bueno, en ese tiempo el ingeniero Galinzoga dirigía la presidencia del decanato, fue cuando se editó ese libro, ¿no? Entonces, los escudos, ¿sí? Son un ejemplo más de expresión del Politécnico. Y ahorita mencioné varios aspectos de expresión de la identidad. Algo que se me hace muy interesante de los escudos, yo había platicado con los compañeros maestros decanos, que es interesante observar los escudos porque finalmente pues son creados por por los miembros de la comunidad, algún estudiante, algún profesor, alguien que de alguna manera está interactuando en la comunidad politécnica. Y lo interesante es lo que plasmó en el escudo. Y bueno, en este sentido se visualizan muchas cosas, ¿no? Hay algunos escudos que tienen elementos del pasado, de las culturas mesoamericanas. Eso se me hace muy interesante, como que es una fusión de mundos distintos, y así lo expresan los politécnicos que propusieron estos escudos, ¿no? Entonces, creo yo que hay una riqueza en la expresión de la identidad que se da de manera cotidiana y que de alguna manera queda plasmada en la vida del Instituto Politécnico Nacional. Algo que se me hace muy interesante es que en esos escudos, por ejemplo, aparece Quetzalcóatl, ¿no? Hay varios elementos de las culturas
antes de que hubiera una conquista en este país, ¿verdad?, que quedan plasmados en estos escudos, ¿no? Entonces yo resalto, por ejemplo, a Quetzalcóatl, que es clave fundamental en un mito fundacional del mundo, ¿no?, según las culturas que habitaban en esta parte del mundo. Y es interesante que hoy sea parte de la expresión de la identidad del Politécnico, ¿sí? También lo vemos en personajes relevantes. Por ejemplo, aquí está la escultura de Juan de Dios Batis, que está en la Plaza de los Fundadores también, y que, por cierto, pues su nombre lo lleva un CECIT. Entonces, estos personajes son importantes en la vida del Politécnico, pero se expresan a través de un recurso como esta expresión escultórica, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo yo que hay muchos elementos sobre los cuales hacer una reflexión y, bueno, yo invito a la comunidad politécnica a que lo analice, a que lo piense, cuando esté en algún espacio diga, ¿quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Se siente cierta magia, ¿no?, al estar por ejemplo, estar en la sala Juan de Dios Batis, por ejemplo, ¿no?, que hay muchos recursos ahí, o en el Cuadrilátero, o simplemente estar en las oficinas centrales. Son edificios bonitos, que dan un ambiente universitario muy interesante, ¿verdad? No lo sé, yo creo que la expresión de la identidad queda plasmado en sus personajes, en sus fundadores, en los que hoy trabajan en el Politécnico, y que de alguna manera constantemente estamos viviendo, expresando, sintiendo lo que ocurre en el Politécnico, y al final eso nos da identidad, ¿sí? Aquí pongo una fotografía de Juan de Dios Batis, su aniversario, 1890 a 1979, por cierto, yo nací ese año. Y bueno, es interesante resaltar cotidianamente todos aquellos politécnicos que de alguna manera conceptualizaron y visualizaron al Politécnico, y hoy lo vemos en publicaciones, en trabajos, ¿sí? Y bueno, ellos tienen un lugar especial en la historia del Politécnico, pero todo Politécnico que contribuye al mismo se va ganando un lugar en la historia, ¿no? Sería pues imposible quizás resaltar a todos, pero hay ahí expresión de la identidad. Hago énfasis en ese aspecto, ¿no? Ahora, una cosa que se me hace muy interesante, los alumnos que ya se han graduado del Politécnico siguen siendo politécnicos y expresan esa identidad, ¿no? Miren, aquí hay dos láminas, por ejemplo, la que está en la parte derecha si ustedes leen por ahí, dice Instituto Politécnico Nacional, bienvenidos, egresados politécnicos del estado de Michoacán. Eso lo encontré en la red, por aquí está la referencia. Lo interesante es que ellos convocan a los politécnicos y colocan los escudos de las unidades de donde se han graduado. Entonces, los politécnicos saben que esto es un mecanismo de expresión y pues es como una convocatoria. Ahí estoy formando parte de una organización de egresados, pero ellos se identifican mediante este recurso, un escudo, el escudo que tiene su escuela de donde se graduaron. Entonces, para mí todo es expresión, ¿sí? Es expresión de la misma, ¿sí? De alguna manera me expreso ante los demás que yo soy un politécnico. Entonces, hay muchos recursos de ese tipo que quizás pueden ser objeto de reflexión. Y la otra es el trabajo, ¿no?, de los politécnicos que han hecho durante su vida activa dentro del Politécnico como estudiantes, o bien ya desarrollando una carrera, o bien los politécnicos que están dentro del Politécnico trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí los jugadores que lo hacen con mucha pasión y eso les da fortaleza al estar en el campo de juego, ¿no? No lo sé, en los medios da orgullo y saber que los politécnicos hacen su mejor trabajo o dan sus mejores esfuerzos de alguna manera para contribuir en algún campo del saber. Aquí está un ejemplo de un profesor del Politécnico que está colaborando en proyectos internacionales y que de alguna manera dice uno, bueno, hay todo un logro del esfuerzo que se hace a diario en la comunidad politécnica. Entonces, considero yo, desde mi perspectiva, que es muy amplio el concepto de la identidad, sobre todo en la expresión de la misma.
hay muchos ejemplos, estas fotos se me hicieron interesantes porque ahorita estamos viviendo una situación muy importante en la vida de todo el mundo. Y bueno, hay politécnicos que están dando lo mejor para de alguna manera atenuar esta situación. Entonces, creo yo que la expresión de la identidad se refleja en el trabajo diario, en nuestros espacios, en lo que hacemos, en lo que decimos, ¿sí? Y digamos que esa es mi conclusión. La identidad del Politécnico se expresa en muchas formas. En el trabajo de todos los estudiantes, cuando hacen lo mejor que pueden, con sus recursos, así sean muchos, pocos, el personal de apoyo cuando organiza su trabajo, ayuda a que salgan adelante todos los procesos, los docentes e investigadores. Tiene un toque, tiene que ser algo distintivo, se expresa de alguna manera, ¿no? Los símbolos, ¿sí? Los espacios físicos, como mencionamos algunos, los logros de los propios egresados, con el orgullo que a veces platican, ¿no? Etcétera. Hay muchas cuestiones de expresión de la identidad. Yo quiero enfatizar en esto, en la expresión de la identidad. Yo invito a hacer una reflexión sobre estos aspectos, ¿sí? Y bueno, aquí están las referencias. Hay un libro interesante, esto de expresión escultórica en el IPN, Monumentos y Placas Conmemorativas, que también publicó la presidencia del decanato, donde se ven distintos espacios, bustos, trabajos, placas, donde de alguna manera alguien está nombrado y heredó algo al Politécnico, ¿sí? Pero es una expresión. Los escudos del Politécnico, ¿sí? Esta es la segunda referencia, bueno, es el libro donde se describen los escudos, qué significan, ¿sí? Y bueno, hay otro libro interesante que es sobre el cuadrilátero, que también es un icono de la identidad del Politécnico, ¿no? Porque de alguna manera expresa algo muy especial. Entonces yo les agradezco que escuchen mi reflexión porque lo veo más así que como otra cosa, ¿sí? Les agradezco su atención y invito a que hagamos una reflexión sobre cómo se expresa la identidad en los politécnicos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Y pues sí, efectivamente, como usted bien lo indica, los politécnicos tenemos nuestros edificios, nuestras aulas llenas de placas con nombres de personas que contribuyeron a engrandecer el instituto, ¿no? A mí me parece que el Politécnico en general es muy agradecido y entonces nosotros tenemos placas, bibliotecas, salas de juntas con nombres de muchísimas personas. Somos así, ¿no? Los Politécnicos y algo también que menciona y me llama mucho la atención y es algo que atrapa a los estudiantes, es los escudos, ¿no? Cada escuela tiene su escudo, pero todos tenemos un escudo en común, que es el del Instituto Politécnico Nacional. Y efectivamente, como usted menciona, la mayoría de los escudos guardan símbolos prehispánicos, ¿no? Entonces, me parece que si la identidad, como bien lo dice, es algo que se construye, que construyen egresados, alumnos y comunidad, ¿no? Nosotros como trabajadores también estamos contribuyendo diariamente a fortalecer esta parte. Y bueno, a continuación, maestro José Clemente Reza, le cedo la palabra. Pues muy buenos días, tardes, a toda la comunidad politécnica, los que no son politécnicos también, qué gusto poder platicar con todos ustedes. Estamos observando que una unidad prácticamente nueva, la UPIS de Zacatecas, un decano que está realmente joven, su servidor de una escuela no fundadora, pero sí con ya una tradición de 73 años, y bueno, su servidor politécnico prácticamente el 80% de mi vida, ¿no? De la vida que Dios me ha dado, en este caso ya el 80% tienen origen politécnico. Y me da mucho gusto participar en esta feria virtual. Me gusta más la parte cercana, ¿no? Pero el hecho de que tengamos la oportunidad de platicar con
jóvenes, con egresados, con maestros, con damas, con caballeros, con abuelos, con lo que sea, me agrada mucho, ¿no? Nos ha hecho una introducción muy interesante el doctor Castañeda, un buen amigo Rafael. Y yo quisiera finalmente compartir dos visiones, ¿no? Una, cuando a mí me hablaron de identidad, pues yo pensé, cuando estudiaba con mis hijos, en una familia de palabras. Me decían, papá, hay que buscar una familia de palabras. Y entonces decía yo, bueno, pues sí. Al hablar de identidad, pues nos surge inmediatamente el calificativo de idéntico, de identificación, como sustantivo del verbo identificar, y todos ellos, su raíz, pues prácticamente es la misma, ¿no? Aquello que te caracteriza, aquello que está en tu interior y que te hace común, que te hace parte de una comunidad, en este caso particular, cuando hablamos de una identificación colectiva. Porque no es lo mismo la identificación personal. Bueno, mi identificación personal parte de que yo soy José Clemente Reza García. Y ya dice mis nombres, ¿verdad? Dice el apellido de mi padre, de mi madre, mi origen, mis estudios, y ya me da una identidad personal. Y toda la continúa con la educación que me dieron mis padres, la educación que me dio el Politécnico, el trabajo que me ha permitido desarrollar, y me va dando ya una identidad personal. Pero también está la identidad colectiva, una identidad que puede ser desde nacional a institucional, como en este caso particular, hablamos del Politécnico, y en el caso del Politécnico, pues ya depende mucho, ¿verdad? Pues de aquellos que son elementos comunes, de tradiciones, del trabajo cotidiano, y entonces esto va caracterizando, ¿no? Me preguntaban, oye, ¿y vas a hablar de identidades trigonométricas? Les dije, no, de identidades trigonométricas no, porque ya se me olvidaron, ¿eh? Es aquello que surge del interior como elemento fundamental, ¿no? Y entonces, este es el propósito, decía yo. Ahora, ¿qué otra imagen se me venía a la mente? Decía, bueno, algún evento que yo asistí, de esas reglas que te dan. Siempre que estés en un lugar importante, que crees que el momento es interesante, valioso, etcétera, detente. Voltéate, revisa tu pasado. Analiza cuántas cosas, cuántos personajes, qué hechos han sucedido para que puedas valorar el momento presente. Y ahora sí, ya habiendo valorado el presente con todo el pasado, ahora sí, ve el futuro. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Estamos pensando en nuestra historia? ¿Para qué? Para que nuestra evolución, nuestro desarrollo socioeconómico se hacia adelante. Y qué interesante, yo creo que puedo platicar de esto con mis colegas, ¿no? Nos hablaba Rafael de los símbolos, y yo creo que tiene mucho que ver con la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con la naturaleza, con todo aquello que nos rodea? A través de los sentidos. Siempre requerimos algo físico para podernos ubicar de lo que está dentro. Y entonces decíamos, qué bueno que hay símbolos, ¿ah? Que estos símbolos nos representan, nos permiten ubicar y recordar todo aquello que es importante para nosotros. Y obviamente nuestros sentidos, lo dijo Rafael, ¿verdad? Pues trabajan a base de colores, contrastes, sonidos, algunos fuertes, Wellum, algunos armoniosos, el himno, ¿no? Algunas visiones, como por ejemplo, ¿qué tiene cada escudo? Y nos recuerda, ¿eh? Entonces, por eso es importante los símbolos, ¿no? Esta conexión visual y auditiva que tenemos. Yo quería, es mi intención, ¿no? Pues platicar con jóvenes, con algunos jóvenes no tan jóvenes, algunos egresados, etcétera, pero ¿cómo es que se va formando la identidad, en este caso politécnica? ¿Cómo es que tal vez en algún momento en mí, en su persona, en esta persona de quien está la voz, se fue formando la identidad politécnica? Rafael nos los ha dicho, sus orígenes no son politécnicos, pero él ya se ha puesto la camiseta politécnica. Él ya sabe lo que es la institución. Él ya entiende todos los orígenes. Y así es como muchos, tal vez más jóvenes, pudimos haberlo empezado, ¿no? ¿Ah? Como aspirante al IPN. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser aspirante al IPN?
como en su momento yo lo fui. ¿Por qué decidí estudiar el IPN? O simplemente Politécnico, o Poli, como decimos de cariño nosotros, ¿no? También. Pues, ¿qué escuchaba yo del Politécnico? ¿Qué pregunté yo del Politécnico? ¿Qué observaba yo del Politécnico? ¿Qué le recomendaban o qué te recomiendan tus padres, tus padrinos, tus tutores, tus hermanos? ¿Por qué el Politécnico? Y entonces así te surge ya una primera raíz politécnica y decides que el Politécnico va a ser parte de tu vida, ¿no? Cuando ya entras a la institución, no nos dijo Rafael, te das cuenta que hay un escudo y hay parte de la historia y hay parte de sus nombres, pero también su prestigio tecnológico o sus instalaciones, ¿no? Cuando entras a la institución y te ves las letras IPN o ves los colores pintados o el lema, empiezas a ser Politécnico y empiezas a formar esa identidad, ese atributo que nos decía nuestra compañera Elsa Pavón, ¿verdad? Es algo que te surge, ¿eh? Y que te hace ver las cosas de manera diferente y con un compromiso y una gran responsabilidad, ¿no? ¿Ya eres estudiante? ¿Ya estás metido como estudiante de media superior, de superior? Te das cuenta que estás en medio de una comunidad. Estás en medio de muchos que tenemos una unión común, que compartimos. Compartimos ideales, trabajo, tiempo, estudios, etcétera, ¿no? Anhelos, muchos, ¿no? Porque queremos salir adelante, porque es la intención de mis padres, ¿no? Y te das cuenta que también enfrente tienes una comunidad de profesores. Y estos profesores, ¿no? Te das cuenta de que, aunque son heterogéneos en su formación, en su carácter, en sus edades, pero todos ellos comparten el compromiso y la formación y el compromiso académico por ayudarte, por estar al servicio de todos nosotros, ¿no? Y entonces te surge esa identidad. Que visitas tus aulas, tus laboratorios, tus talleres, tus bibliotecas, decía precisamente él, ¿verdad? Pues te das cuenta de que todo eso es producto, ¿no?, de lo que fue su filosofía de origen, que fuese al servicio de los hijos de los trabajadores, que todos los recursos del gobierno federal están enfocados para que tú tengas esa formación que aspiras, ¿no? Pero entonces ya empieza a haber una diferente responsabilidad y conciencia institucional. Ya eres egresado, qué bueno, excelente, ¿no? Cuando somos ya egresados de la institución, ¿no?, pues entonces te das cuenta de que el sector productivo, industrial, de servicios, al oír que eres egresado politécnico, te abre las puertas. Reconoce que tienes ya una formación sólida, una formación presente, que tienes una identificación a lo mejor con el jefe de personal o con el jefe de supervisión o con el gerente, y entonces empieza a ver ese match que decimos nosotros. Te identificas con la persona y con el trabajo, porque ellos tienen confianza en tu formación, en tu educación, y empiezas a valorar todo aquello que el Politécnico te dio, todo aquello que hoy en día eres, como decimos comúnmente, con tu sangre guinda y blanco que has ido adoptando, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, pues nosotros que somos ya docentes del IPN, ¿no?, y entonces, como politécnicos, ¿no?, nos damos cuenta de que somos herederos de una gran responsabilidad, de un gran honor, ¿no?, el estar también participando de esta corresponsabilidad, ¿no?, de esta gran tradición, de este gran compromiso que tenemos con la institución, ¿no?, y con todos los que confían en nosotros. Las familias, indudablemente, los egresados, la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también como docente o como directivo, pues nos sentimos orgullosos de los logros que obtienen nuestros egresados, nuestros personales, ¿no? Cuando un grupo de jóvenes en un concurso obtienen un reconocimiento por haber diseñado un buen robot, o por ganar un concurso de matemáticas, o porque alguien está participando en una vacuna para el papiloma humano, o porque un egresado nuestro estuvo en la última batalla para ser tripulante de los vehículos aeroespaciales, etc.
te das cuenta que todo eso empieza a consolidar las raíces de tu identidad, ¿no? Y aunque salen, ¿no?, en la forma de tus actitudes, nos decía Elsa, ¿verdad? Tu forma de pensar, tu forma de actuar, pero todo eso está naciendo en tu interior, ¿no? Todo aquello que te han dejado, repetimos, desde lo que escuchaste en las calles, lo que leíste en los periódicos, etcétera, ¿no? Cuando algunos tenemos la oportunidad, ya no solamente de estar en la docencia, sino andar en cuestiones de vinculación y estar cercanos, seguramente, como muchos debemos hacerlo, a las sociedades científicas, a los gremios profesionales, a otras instituciones de educación superior públicas y privadas, pues, no sé cómo dicen, cuando estás fuera de casa, valoras lo que tienes y te das cuenta de que si una institución tenía, no sé, un campo, tú te das cuenta de que en el Zacatenco teníamos 10 campos de fútbol. Qué afortunados somos, ¿no? Entonces empiezas a valorar mucho lo que tienes, ¿no? Eso que yo decía al principio, valorar en el presente todo aquello que ha ocurrido para que llegue este momento. Y de esta manera, saber que hay un futuro muy promisorio, ¿no? Saber que los gremios científicos tienen confianza en el Politécnico y sus egresados, que las sociedades profesionales, que los organismos internacionales, y te encuentras frecuentemente en otros países, destacados ingenieros nuestros, ¿no? El doctor Raúl Díaz de CIME, que con su diseño de los vehículos autónomos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y es lo que yo quisiera compartir, deseamos en este caso particular, ¿no? Es muy importante la identidad politécnica, pero esta tiene que irse naciendo por la historia, por el trabajo cotidiano, y entonces sí ya podremos demostrarla en todo sentido, en cada momento de nuestra vida diaria y profesional. Es un gusto nuevamente platicar con todos ustedes y yo quisiera que algún día nos encontrásemos personalmente y recibirlos en las instalaciones que vean que son de todos ustedes y del pueblo mexicano. Gracias. Muchas gracias, maestro. Como siempre, la experiencia y su sabiduría, pues es un placer escucharlo. Y me gustaría quedarme con dos palabras que menciona cada uno. El maestro Rafael habla de reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre qué nos conforma, qué nos da identidad, y algo que usted menciona, maestro Reza, valorar, ¿no? Valorar es darle en su justa medida a todo lo que significa y es y representa en nuestras vidas el Instituto Politécnico Nacional, no solo como egresados, alumnos, trabajadores, sino todo lo que el Politécnico ha brindado a México en muchos aspectos, en muchas áreas técnicas y científicas, y lo sigue haciendo. Y bueno, después de escuchar la visión de nuestros expertos, podemos decir entonces que la identidad no es algo fijo, sino es algo que se genera, se construye, se alimenta diariamente, vive en nuestros pasillos, en nuestros edificios, en nuestras aulas físicas, y ahora vive hasta en nuestras aulas virtuales, en cada alumno, alumna, egresado, egresada, trabajador, todos los trabajadores de todos los niveles, en nosotros que portamos con orgullo los colores guinda y blanco, y que en cada oportunidad mostramos a propios y a ajenos lo que representa para nosotros el Instituto Politécnico Nacional. Antes de terminar, quisiera escuchar algún comentario final breve y ya después despedir. Por favor, maestro Rafael. No, bueno, primero un agradecimiento por la oportunidad de participar. Yo estoy muy agradecido con el Politécnico en general, porque, bueno, ya llevo más o menos casi 12 años ya siendo parte de la comunidad. Y, bueno, ha valido la pena, ha transformado mi vida y de alguna manera se impregna de esto que llamamos un poquito complejo, en mi opinión, es complejo el concepto de identidad, pero te impregna, algo pasa que como que te bañas, ¿no?
con eso, con esa esencia, y yo estoy muy agradecido con el Politécnico. Yo creo que fue lo mejor que me ha pasado en mi desarrollo profesional, integrarme al Politécnico Nacional. Y bueno, he compartido con muchos politécnicos, y particularmente ahorita que soy parte del decanato, toda esa riqueza que de alguna manera todos llevan y que bien también está plasmada, como lo decía, en muchos elementos del instituto, en sus obras, espacios, todas las actividades tienen un sentir muy especial. Les agradezco mucho a usted, licenciada, ¿no? A mi compañero, doctor. Me dijo doctor a mí también, pero todavía me falta poquito para esto. Al ingeniero Sergio también, muchas gracias por la coordinación con el aspecto técnico. Muchas gracias. Gracias, maestro Rafael. Maestro Reza, por favor, ¿algún comentario final antes de terminar la sesión? Lo dijo Rafael en 3 palabras. Ha valido la pena. Fueron 4. Ha valido la pena desde que el Politécnico fue pensado por el señor Vicente Cárdenas. Ha valido la pena todo el trabajo que tuvo que hacer para que naciera. Ha valido la pena todos los diferentes momentos de éxito, pero también de dolor que ha sufrido la institución. Porque al momento que tenemos ahorita, podemos decir que es una institución sólida, que nos permite ser y hacer y desear y seguir trabajando, ¿no? Yo agradezco mucho y qué lástima que no pudimos tener una feria presencial. Me agrada por lo menos ir a tocar los libros, ir a hojearlos, pero yo sé que pronto estaremos otra vez en contacto muy cercano y personal. A todos ustedes felicidades y en este caso, pues que esta feria sea lo que esperamos, un buen elemento de vinculación con la sociedad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y sí, todos tenemos ese deseo de regresar al contacto, ¿no?, con nuestros estudiantes. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todas y a todos ustedes el tiempo que nos han brindado para escucharnos, agradecerles a nuestros panelistas compartir la visión, el sentimiento y hasta luego. Espero verlos pronto. Muy buenas tardes. Que estén bien, muchas gracias. Hasta pronto.